¿Sabes cuáles fueron los factores que ocasionaron el conflicto armado en el Perú? Los factores que ocasionaron el conflicto fueron la deuda externa, la creciente inflación que vivía el país, la falta de inversión privada, como también la retención del crédito externo para el Perú. Por si fuera poco, García, quien era presidente en esa época de Perú, se enfocó en pagar la deuda externa con la ayuda del Fondo Monetario Internacional y no se enfocó en restaurar el país, lo cual creó una brecha social entre Lima y el resto de los departamentos. Otro factor económico que originó el conflicto armado interno en el Perú en el año 1980 fue la pobreza, que se dio por la centralización del gobierno. Esta pobreza se daba mayormente entre las poblaciones quechua, ya que ellos no tenían poder político ni económico. Esta centralización no permitió que la ayuda financiera llegara a la periferia del país, lo cual obliga a la población quechua a buscar otras formas de financiamiento mayormente ilícitas. En esta época el cultivo de coca fue el mayor problema para el Perú, ya que la población se dejó influenciar por los narcotraficantes y por el Sendero Luminoso, creándose así la guerra contra el narcoterrorismo. Perú se une a los Estados Unidos en esta guerra en contra del narcoterrorismo, cambiando la forma de vida de muchas de las familias andinas, las cuales se ven obligadas a dejar sus tierras y los ingresos de las que éstas provinieron, para mudarse a Lima, creando una sobrepoblación en la misma, dando inicio a una crisis política. En los años previos al conflicto armado interno, el Estado peruano era un Estado oligárquico y capitalista, el cual en su mayoría era manejado por pocas personas privilegiadas que desarrollaban un sistema para proveer sus propios intereses, olvidándose así de numerosas regiones andinas peruanas que vivían otra realidad. Esta situación condujo a la centralización debido a que la mayoría de los recursos eran destinados a la capital. Por esta razón había una deficiente distribución de los recursos hasta la periferia del país. Los jóvenes provincianos, quienes recibían una educación universitaria, estaban en búsqueda de la verdad y la encontraron con el caudillismo, que fue la búsqueda del caudillo maestro y el marxismo. Así fue como Abimael Guzmán aparece. El resentimiento de la sociedad peruana dada por agentes históricos, económicos, agentes sociales y culturales, la centralización del poder, acrecentó más la brecha entre la élite del país y los campesinos. El 5 de abril del 92, Alberto Fujimori ordenó disolver el Congreso del Perú, con lo cual se inició la crisis constitucional del 92. Durante el gobierno de Fujimori se aprobó una amnistía de hecho, ley de arrepentimiento que perdonó a unos 8.000 terroristas que aceptaron rendirse y colaborar en la lucha contra la subversión. El 12 de septiembre de 1992, la policía peruana captura a Abimael Guzmán y a varios cabecillas senderistas en un departamento ubicado sobre la Escuela de la Danza en el distrito de Cerquillo, en Lima. Enfrentamientos posteriores, año 2003. Desde la captura de Guzmán, el Sendero Luminoso ha declinado enormemente en fuerza, ya no conduce más operaciones en Lima y ha sido capaz solamente de montar ataques esporádicos de pequeña escala. Sin embargo, el Sendero Luminoso continúa ocasionalmente atacando a los miembros de las fuerzas de seguridad peruana, con el apoyo y financiamiento de los narcotraficantes. Por ejemplo, el 9 de junio del 2003, un grupo senderista atacó a un campamento de Ayacucho. En conclusión, estos fueron los factores de orden político, económico, social e ideológico que originaron el conflicto armado interno en el Perú en el periodo comprendido en el año 1980 al 2000. Muchas gracias. Created using Powtoon.